Bueno, uno de los segmentos que tenemos que tener presente tiene que ver con la tráquea, pulmones y pleura. Bien, la tráquea sabemos que es continuación de la laringe, que va aproximadamente de la seta cervical a la cuarta vértebra torácica y que presenta unos anillos cartilaginosos que están superpuestos, ¿sí? Separados por depresiones interanulares. Muy bien, tenemos que saber obviamente esta relación tráquea-aorta, en el cual vemos que superiormente la aorta es anterior, la tráquea posterior, y detrás se encuentra el esófago, ¿sí? Pero que inferiormente la tráquea, ¿sí? Queda anterior, el esófago por detrás y posteriormente la aorta. La tráquea de alguna forma mantiene unas impresiones, ¿sí? Donde se recuesta la aorta y donde se recuesta la glándula tiroides. Mide aproximadamente unos 12 centímetros en el hombre y 11 en la mujer. Y como dijimos anteriormente, tiene dos capas, una interna y otra externa. La interna es una mucosa, ¿sí? Que responde al sistema nervioso autónomo, y la capa externa está formada obviamente por los cartílagos traqueales, que son 16 a 20. Presenta obviamente la pared membranosa y el músculo traqueal. El músculo traqueal, que es un músculo liso, que también va a generar obviamente contracciones, generando la disminución de la luz de la tráquea. Vamos, obviamente, la tráquea se rompió el istmo de la glándula tiroides. Los bronquios sabemos que son las divisiones de la tráquea y que presentan también los cartílagos anulares, a la altura de la quinta vértebra torácica. Hay ciertas diferencias, sabemos que el bronquio derecho es rectilíneo, corto y de mayor calibre, lo que da mayor, que sea más propenso de que todos los objetos, ¿sí? Que puedan ser broncoaspirados se dirigen hacia el bronquio derecho. Muy bien. Las raíces pulmonares son el conjunto de elementos que van a entrar por los pedículos pulmonares. Tenemos obviamente el bronquio, la arteria pulmonar, las venas pulmonares y la arteria bronquial, que va a ser la arteria nutricia, ¿sí? Arteria nutricia del pulmón, ¿sí? Junto a los vasos linfáticos y nervios bronquiales. Todos estos elementos van a entrar a nivel de los pedículos pulmonares. Acá vemos el pulmón derecho, en el cual vemos el ilio o pedículo pulmonar, donde podemos observar que el bronquio es posterior, ¿sí? Donde podemos observar que las arterias pulmonares, que están de color azulado, justamente porque llevan sangre desoxigenada, es anterior, y las venas pulmonares tenemos dos, una superior, que es anterior a la arteria pulmonar, y la otra que es inferior. Si vemos la disposición que tiene el pulmón izquierdo, la cuestión cambia. O sea que el bronquio es posterior, pero la arteria, ¿sí? Pulmonar es superior. La vena pulmonar es anterior y la vena pulmonar inferior, ¿sí? Continúa manteniendo su lugar. Muy bien, estamos viendo obviamente la región pedicular del pulmón. Los pulmones sabemos que son los órganos de la ventilación, ¿sí? Derecho-izquierdo, ¿sí? El volumen depende del tórax, ¿sí? Y el estado, obviamente, si estamos en la etapa de inspiración o expiración. Pesa aproximadamente 1 kilo en las mujeres, 1,3 kg en los hombres. Tiene una consistencia blanda, como si fuera una esponja. Una resistencia elevada, es decir, si queremos separar sus partes, ¿sí? No lo vamos a poder hacer, ¿sí? Salvo que rompemos el parénquima pulmonar, ¿no? Y una elasticidad elevada, que significa que tiene una capacidad de volver a su forma, ¿sí? Automáticamente se lo estira, ¿no? Tenemos obviamente una cara costal, ¿sí? En relación con la costilla, mediastínica, en relación con el mediastino, un vértice superior, una base inferior. Muy bien. El pulmón derecho va a presentar 3 lóbulos, superior, medio e inferior, ¿sí? Que van a estar separados por 2 fisuras, una fisura oblicua, ¿sí? Y una fisura horizontal, una fisura oblicua que es la mayor. El pulmón izquierdo solamente va a tener 2 lóbulos, uno superior y otro inferior, separados por una fisura horizontal. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos la fisura oblicua
la fisura horizontal con el lóbulo superior, el lóbulo posterior, ¿sí? Y el lóbulo anterior, ¿sí? Antero-inferior. Sin embargo, en el caso del lóbulo del pulmón izquierdo, vamos a tener solamente un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Muy bien. Cuando observamos, ¿sí?, la división del bronquio dentro de los lóbulos, vemos que estos bronquios son los que delimitan, ¿sí?, la segmentación pulmonar. Entonces, el bronquio lobular derecho va a dividirse en una raíz superior, media e inferior, lo mismo con el bronquio lobular izquierdo. El bronquio segmentario derecho tiene el superior 3 ramas importantes, apical, anterior y posterior, ¿sí? Es decir, que el lóbulo superior que se encuentra en el vértice está dividido a su vez en 3 lóbulos, apical, anterior y posterior. El medio, ¿sí?, va a tener una parte lateral y otra parte medial. Y el inferior va a estar dividido en 5 lóbulos, ¿sí? Posterior, anterior, ¿sí?, lateral y medial, ¿sí?, y el superior, ¿sí?, también llamado lóbulo de Nelson. Cuando miramos el lóbulo izquierdo, vemos que tiene solamente 2 troncos, ¿sí?, el lóbulo superior. Es decir que sabemos que los dos pulmones, el pulmón derecho, tiene 3 lóbulos, ¿sí? Si tenemos que ver a la broncosegmentación, decimos que el lóbulo apical está dividido en 3. Perdón, el lóbulo medio en 2, ¿sí?, y el lóbulo, ¿sí?, inferior en 5. Obviamente estas divisiones que estoy haciendo son esquemáticas para que se comprenda que estamos hablando. Cuando nosotros miramos la división del lóbulo pulmonar izquierdo, vemos que tenía 2 lóbulos, que a su vez este lóbulo está formado por 2 lóbulos más, el superior y el inferior, ¿sí? Y por último inferior, que es análogo al pulmón derecho. El superior, ¿sí?, denominado culmen, tiene un lóbulo anterior, posterior y apical, de la misma forma que el lóbulo superior del lado derecho. El lóbulo inferior, denominado língula, ¿sí?, presenta un lóbulo lingular superior e inferior, ¿sí?, que es análogo al lóbulo pulmonar medio. Muy bien, entonces acá tenemos el lóbulo de la língula, ¿sí?, el lóbulo superior, esto que está acá es el bronquio superior del lado izquierdo, y acá el tronco inferior, que es análogo, obviamente, al lóbulo inferior del lado derecho. Muy bien. Vamos pasando. Sabemos que las membranas son el tejido conectivo que va a rodear al pulmón. Tiene una doble hoja, como dijimos, visceral y parietal, ya vemos la importancia de la misma, que lo que van a hacer obviamente es prenderse a la caja torácica y los pulmones. La pleura visceral, que está adherida justamente a los pulmones, es de cal transparente y recubre toda la superficie pulmonar, excepto en la parte pedicular o en el hílido pulmonar, ahí no lo reviste. La pleura parietal sigue la forma, ¿sí?, de las caras pulmonares y presenta los recesos pulmonares, ¿sí? Estos recesos pleurales son costo diafragmático, costo mediastínico y frénico mediastínico. Si miramos ahora a un tórax, ¿sí?, de frente, vamos a observar que tenemos el diafragma, ¿sí?, los pulmones y los espacios que se encuentran entre, ¿sí?, el diafragma y la parte de la base, ¿sí?, lateral de los pulmones, eso es el lugar costo, ¿sí?, frénico. Son unos espacios que en ciertas ocasiones pueden llenarse de líquido. Si miramos a un tórax, ¿sí?, de perfil, los espacios que se encuentran en la parte posterior y anterior se denominan costo mediastínico. Y esta porción que se encuentra acá, desde un plano frontal, es el receso pleural frénico mediastínico.
Muy bien. Vimos que el tronco pulmonar es de alguna forma el vaso que va a dar o que va a llevar el contenido gaseoso para que se produzca la difusión a nivel pulmonar. Se inicia obviamente en el ventrículo derecho, ¿sí? Y finaliza en los pulmones. Fíjense que es inferior al arco de la aorta y va a dar la arteria pulmonar derecha e izquierda. Recordemos que las arterias pulmonares le llevan sangre desoxigenada. La arteria pulmonar derecha mide 5 centímetros y es más larga y voluminosa, ¿sí? Va por detrás del arco de la aorta, inclusive la vena cava. Muy bien, la pulmonar izquierda solamente tiene 3 centímetros de longitud, ya que tiene obviamente el pulmón izquierdo más cercano. Muy bien, fíjense que tenemos en la aorta pulmonar izquierda, por la unión, el ligamento arteriovenoso, ¿sí? Que anteriormente era un conducto de comunicación entre estos vasos, que involuciona y se transforma en ligamento. Muy bien. Las venas del tronco, ¿sí? Son las que me van a llegar obviamente sangre arterial. Son 2 para cada pulmón, ¿sí? Una superior y otra inferior, como vimos de la parte pedicular. Son las sangres justamente de intercambio gaseoso. Y se van a originar obviamente los pequeños capilares de los pulmones, ¿sí? A nivel alveolar. Y de ahí obviamente se van a ir ramificando hasta formar troncos venosos importantes. De ahí van a salir, obviamente, por los espacios interbronquiales hasta llegar al hilio pulmonar, y del hilio pulmonar salen para poder llegar a la circulación hacia el atrio izquierdo, ¿sí? Que lo van a hacer por, obviamente, 4 venas principales. Se dirigen medialmente, presentan una longitud de 1,5 centímetros aproximadamente, y las derechas son un poco más largas con respecto a la izquierda, obviamente la distancia del corazón con los pulmones. Las venas pulmonares superiores pasan por delante del bronquio, ¿sí? Esto lo habíamos visto cuando digo una parte pedicular. Las venas pulmonares inferiores generalmente son infraarterial o infrabronquiales, es decir, se encuentran por debajo de los bronquios. Una característica importante es que estas no presentan válvulas. Muy bien. Y claramente, para continuar y finalizar la parte segmentaria del aparato respiratorio, hablamos del diafragma, que ya conocemos, ¿sí? Sus inserciones externales, ¿sí? Lumbares y costales. Sabemos que es el gran músculo de la inspiración, y la importancia radica en que la arteria, ¿sí? Torácica interna es la que le va a dar al mismo, ¿sí? La inervación. La arteria torácica interna, ¿sí? Es la que va a generar obviamente inervación del músculo diafragma, junto con la arteria musculofrénica, ¿sí? Y la frénica inferior. Son todas las ramas colaterales, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, la torácica interna viene de la región axilar, ¿sí? Y son las que le van a dar nutrición justamente a el músculo diafragma. Y el nervio frénico, ¿sí? Sabemos que sale del plexo braquial, del plexo cervical, perdón, y es el encargado de darle la inervación al diafragma. Muy bien. Perfecto.